voy, porque sabía que iba a pasar tiempo, digo, Dios mío, ¿qué hago con la palabra? Casi que estuve a punto de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a cantar. Pero no, hay una palabra y quiero daros la palabra porque esta palabra era para hoy, pero voy a mirar de ser rapidito. Pero os voy a leer para ir rapidito también y no enrollarme porque quiero llegar a un punto concreto. ¿Ve? La semana pasada, mientras preparaba sobre el tema que di, ¿os acordáis? Hablé sobre Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hablé de que Dios quiere que se salven todos. Él no quiere que nadie se pierda. Pero Dios ha hecho lugar de salvación. Ha provisto de la gracia. De forma que también estuve hablando de que aunque Dios quiere que se salve todo, la salvación solo es para los que están en el lugar que Dios ha provisto donde se es salvo. Y puse ejemplos. Hablé del arca de Noé, que es símbolo de Cristo. Los que estaban dentro. Estuvo 120 años, dice. También hablé sobre la roca. Jesús lo dijo. Yo os estoy hablando. Pero fijaros que incluso no es porque por la fe, es cierta la fe en Cristo, pero no es por fe. Jesús dice, sí, por fe, pero sobre la roca, no de cualquier sitio. En el arca, hablé de la casa de Rahab, esa casa del pacto. Y es curioso, porque todos estos son pecadores condenados. La ciudad de Jericó estaba condenada, tenía el anatema. Y encima Rahab era pecadora. Y todo estaba así, sin embargo, ella clamó. Ella clamó por un pacto, por un juramento. Vimos que es justo Rahab y luego vemos que en Hebreos que estamos tratando, Dios juró. Hizo un pacto. El pacto no era, tú pon un cordón de grana que tengas por ahí. No vale un cordón de grana por ahí. El pacto era el pacto de Dios. No hay otro evangelio. Solamente en Cristo. Y le dieron el cordón que tenía que poner. No vale cualquiera. Hay quienes van por ahí como que cualquier cosa vale. No vale cualquiera. ¿Verdad? Pero también hablé de un sitio que el apóstol Pablo habla. Es cierto que Dios quiere que todos sean salvos. Pero dice en Efesios 5, 25, que Cristo amó a la iglesia, a los que están dentro del pacto, dentro de la casa, encima de la roca, en el arca. Estos, Cristo vino a dar su vida por estos. Y no lo dio por lo otro. El Señor dio la vida para que todos pudieran entrar. La puerta está abierta. Pero los que entran dentro de la iglesia. A veces uno entiende sobre la roca, en el arca, en la casa, pero al decir iglesia como que somos muy vanidosos. Pero lo dice la palabra. Cristo amó a los que están dentro de la iglesia. No quiere decir que todo el que esté aquí. El Señor conoce a los suyos. Pero Él dio su vida por su iglesia, ¿verdad? De forma que las arenas, los muros que caen, las arenas donde están edificados el mundo, el agua del juicio, porque vimos que todo esto, además uno no puede entrar y salir, uno tiene que entrar y permanecer, como los de dentro del arca hasta que pasó el juicio, ¿verdad? Todo esto estuvimos hablando. Pero
al buscar este tema y preparándolo, fui a un texto que todos conocemos, que es el texto que está en Mateo 28, donde habla de la Gran Comisión. Y vimos cómo los hebreos, estos que estaban allí, que todos estaban condenados, pero la gracia abrió a través de Cristo la puerta para poder entrar en el lugar de la salvación, el cual es Cristo. Entonces vimos que hay una forma de entrar. ¿Cómo se entra? Dice, por la fe. Pero una vez de estar dentro, ¿qué haces? Caminas por la fe. Entras por fe y caminas por fe hasta el final. Y puse el ejemplo, dice Mateo, ves que se entra, Mateo 28, 19, se entra por fe. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí entras en Cristo. ¿Cómo se vive? Dice el versículo siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No de cualquier manera. Si estás en Cristo, hay una forma de vivir y una forma de andar. Pero ¿por cuánto tiempo, Señor? Yo tengo que estar aquí, no puedo salir al mundo. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta que yo venga o hasta que te lleve antes de que yo venga. Todos los días. De forma, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hebreos, el que está escribiendo Hebreos le dice a los hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Pero mientras estaba preparando el tema, un versículo antes, una palabra que debería ser lo más normal del mundo, pero vosotros son los que estáis en el Señor. ¿Sabéis que a veces estás leyendo una cosa y el Espíritu Santo como si tomara una palabra y te la abre y te habla? Unos versículos antes se me desplegó una palabra normal, pero para mí ese momento que el Señor me estaba hablando era impresionante. Y dice, y cuando los discípulos le vieron, le adoraron. Le adoraron. Esa palabra tan sencilla. En aquel momento me estaban pasando tantas cosas por la cabeza. Al principio del ministerio, cuando Jesús empieza con sus discípulos, estos aún no lo conocían bien. Eran pescadores, todavía estaban trabajando en la pesca. Habían estado toda la noche trabajando. No solo no recogieron nada, no tenían nada que llevar a casa, ni un pez, ni un pequeñajo. Lo único era que le había roto las redes, lleno de matorrales, estaban ahí remendando redes. Al principio de ese ministerio, piensa en esta palabra, ahí en Mateo 28, cuando le vieron, le adoraron. Fue después de que le adoraron cuando les dio la gran comisión. Hasta entonces no. Si tú no reconoces que Él es Dios, que tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, no te puedo mandar. Porque yo te mando porque tienes fe en mí. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es curioso porque cuando pasó eso de la pesca milagrosa, en Lucas 5, al principio del ministerio, aún estaban pescando, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y un poco más adelante, entonces, cuando ya ocurre la pesca, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. No le estaba adorando.
No era adoración. Era simplemente que sintió la presencia. Sintió el abismo. ¿Tú sabes lo que es un abismo? Entre el que estaba delante de él, su santidad y su pecaminosidad. Simplemente sintió que había un abismo entre él, que aún no sabía que era Dios. Pensaba que era un hombre santo. Sentía la presencia, pero aún no era. Verdaderamente, cuando ya Jesús ha resucitado, en la historia que estamos hablando del final de Mateo, ahí, cuando lo ven, ahora ya no solamente eres un santo, es Dios. Es Dios. Y se postraron y adoraron. No fue el hombre que es un pecador condenado a muerte el que cruzó el abismo. ¿Sabes por qué digo abismo? Tú sabes el abismo que hay entre la santidad total de Dios y nosotros. No es una pequeña separación. Hablamos de un abismo. Por eso es que el hombre no cruzó el abismo, ni siquiera lo pensó. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, cruzó el abismo. La santidad de Dios al pecado condenado. Cruzó el abismo. Esa separación tan grande de lo más santo que hay de lo santo con lo más pecador de lo que hay pecador. Él cruzó el abismo, ¿verdad? Y ellos estaban delante de ese Jesús. Aún todavía no entendían, pero al menos sabían algo. Es Dios. Jesús es Dios. Entonces les reveló, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora sí que podéis ir. Ahora sí que podéis ir. Porque yo os mando. Yo estoy con vosotros todos los días. Por eso, el abismo sigue existiendo, hermanos. La gracia no dice, tu pecado no es tan grave. La gracia no dice eso. La gracia dice que el santo se acerca. La gracia dice, tu pecado es mortal, pero yo lo cargo. Sigue siendo un abismo. Entre Dios y nosotros, hermanos, sigue siendo un abismo. Si aquellos al ver ese abismo y reconocer que les dio, cayeron en adoración, nosotros estamos aquí y ese abismo sigue existiendo. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo santo. La gracia no dice, ya ahora soy menos santo para poder acercarme a ti. No. La gracia dice que el santo se acerca y nos toma de la mano. Él no pierde santidad. El asunto es que nosotros, ¿cómo podemos salvar ese abismo? Él es el que ha venido por nosotros. Por eso que la gracia no anula ese contraste. Pero hay una cosa que es real. Él vino y Él ha abierto para poder adorarle. Nosotros le damos gracias. El contraste entre la santidad del Hijo y la inmundicia, el pecador, estos pensamientos, esta carne que está ahí dentro de nosotros trabajando. El contraste, nosotros no podemos darnos cuenta. Pero dice que los ojos limpios de Dios, tan puros, que no consiente nadie ni el más mínimo pecado, ese abismo. Sin embargo, verdaderamente, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante ver ese abismo?
¿Por qué es tan importante ver al Hijo de Dios como Dios Santo? Pleno. ¿Por qué es tan importante que yo reconozca mi realidad? Porque cuanto mayor reconozco ese abismo, no vendré con justificaciones. No vendré con mis obras, sino que me romperé delante de Él. No tengo derecho a nada. Me postraré, callaré, y Él te purifica en la adoración. Y Él te transforma con la gracia en la adoración. La gracia del Señor no solo recorrió ese abismo de separación, Él los santifica. Aquellos discípulos fueron los primeros que vieron al Hijo de Dios y aún no estaba con toda su gloria, como dijo María. Aún no estaba como cuando se aparece a Juan en Patmos. ¿Te imaginas qué pasaría? Aún no estaba. Pero pudieron percibir y cayeron en adoración. ¿Pero aquello era solo para ese momento? No, eso no era solo para ese momento. Fíjate bien, Pablo cuando iba camino a Damasco, sintió la presencia de Dios, sintió una luz, sintió una voz y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y ahí cayó, no es que cayera ya, sino que ahí se postra, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese abismo de repente, cuando tus ojos ven que Él, el que ha abierto, ha recorrido el abismo a por nosotros. Es cuando te quebranta, ¿verdad? Por eso, Pablo, posteriormente, como discípulo, cayó al suelo por gracia, se levantó por gracia, corrió por gracia y vivió por gracia. Por eso que en ese mismo momento, en el versículo 17 de Mateo 28, el santo se acerca, el pecador cae y la gracia, ¿qué hace? Lo levanta. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 10, voy a leerlo. Y lo que pido al Señor y le pido para mí, si fuera más consciente del abismo tan grande que hay entre su santidad y mi pecaminosidad, de verdad, teniendo en cuenta que Él no ha separado, sino ha abierto camino en ese abismo. Él ha venido, ha abierto un camino para llevarnos a su casa, a la casa del Padre. Pero el abismo sigue insistiendo. Si hasta los ángeles, ante ese abismo con ellos mismos, no paran de adorarle, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si fuéramos conscientes, mira, lo digo en serio, solo así un ramalazo que el Espíritu nos hiciera consciente, estaríamos todos tirados en el suelo llorando, siendo conscientes. Pero no porque yo no lo sienta, no me di cuenta de ese abismo. ¿Qué tengo que hacer ante esa realidad? Que toda mi vida sea una adoración hacia Él. Porque allí dice que le adoraron. Significa, ¿sabe qué significa? Que Él es Dios. Aleluya. Que Él es Dios. Yo me comporto con Él como un Dios o como un amiguete. Yo le doy la adoración que se merece. Y a mí me impresionó. Fíjate lo que dice a la 1 Corintios el apóstol Pablo 15. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol.
porque perseguí a la iglesia de Dios. Está bien. Yo estoy hablando del abismo. Yo lo hago delante del Señor. Pablo reconoce la realidad, pero Pablo no se queda en esa realidad. Pablo se queda en la realidad que Dios le ha dado. Dios me ha dado, fíjate que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Anda, ahora está. Esto se abre como la leche ahora. Cuando estaba leyendo esto, ¿sabes cómo veía a Pablo? ¿Tú has visto esos cochecitos? Que le das cuerda, y cuando lo sueltas, ¡piu! Yo era un abortivo. Yo no soy digno de nada. Cayó en tierra, adoró a Jesús. Pero ahora por la gracia de Dios soy otro. Soy otro. Ahora por la gracia de Dios, como ese que tiene cuerdas, yo ahora me muevo por la gracia de Dios, corro por la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, aquellos que cayeron allí delante de Jesús, los levantó, los comisionó. Yo soy el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora tú eres mi cochecito. Ahora yo te doy cuerda por el Espíritu. Ahora tú vas a correr conmigo. Yo estaré dentro de ti. Yo soy tu motor. Y quiero que trabajes. Ahora eres mío. Y quiero que trabajes. El apóstol Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y ahora nosotros. Jesús oró, he visto que estaban allí los discípulos. Después, Jesús había orado, Padre, no solo por estos, sino también por aquellos que creerán. Dentro de aquellos estaba Pablo y se postró, pero no se quedó llorándose, Señor. Yo reconozco, tengo que venir y vengo delante de ti reconociendo, Señor. Pero por tu gracia tú me has hecho una nueva criatura. Tú me has dado que yo trabaje contigo. Lo mismo como lo dijiste, yo te haré pescador de hombres. Eso ha hecho conmigo. Pero Jesús, ¿qué pedía? Otros. ¿Sabes? Nosotros, los discípulos del siglo, de este 2026, estamos delante del Señor. Él es Dios. Tenemos que reconocer esa diferencia tan grande, infranqueable. Pero Él dejó su trono, traspasó el abismo grande, cargó con nuestras cargas y dice, yo he franqueado el abismo para llevaros conmigo. Ya no solo le adoro porque es Dios, es que le adoro. Podemos que darle gracias, Señor. Y cada día tengo que pedirle perdón por cosas que hago que no debiera. Por eso es que debemos quebrantarnos. El jueves nuestra hermana Julia estuvo hablando de vivir en su presencia. Esa presencia. La tenían delante, pero no lo sabían. Cuando se dieron cuenta que Él es Dios, cayeron ante su presencia. Y eso los transformó. Por eso es que cuando todo esto lleva a que mi deseo, cuando vi aquello,
algo que es normal. Pero os digo, en aquel momento, se postraron y le adoraron, como en esas películas que lo hace grande. Digo, Dios mío, perdóname, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Mi vida te está adorando? ¿Mi vida se está postrando? ¿Mi vida está reconociendo lo que yo soy, un pecador? ¿Mi vida justifica las cosas malas? ¿O las reconoce y te da gracias porque tú has cargado, has pagado, me has comprado y somos de Él? El apóstol Pablo. Por eso digo que Jesús cruzó desde su trono hasta la cruz para llevarnos a su casa. Y termino con dos textos del apóstol Pablo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, solo os digo la parte que corresponde. ¿No sabéis que no sois vuestros? ¿No sois vuestros? Habéis sido comprados por un gran precio. ¿No sabéis que no sois vuestros? ¿Habéis sido comprados por precio? Y a los romanos, en el 14:8 dice Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y luego dice, ¿por qué? Del Señor somos. Yo, sinceramente, me entraron ganas de adorar, no solamente porque Él es Dios, sino porque algo que estaba condenado a muerte, ahora me dice, tú eres mío, eres importante, estaré contigo todos los días. ¿Cómo no caer a adorarle? Entonces, aunque solo sea 2 minutos, vamos a tomarnos para orar muy breve, para adorarle. Señor, te adoro, porque eres Señor, porque eres Dios, porque has dado tu vida, porque soy tuyo. Y dice, los míos están en mi mano, nadie me los puede quitar. Dile, Señor, gracias, porque estoy en el hueco de tu mano, porque has pagado todas mis deudas, porque me has traído de nuevo a casa del Padre, porque estás preparando. Hay tantas cosas que puedes decirle, hermanos. Mañana cuando te levantes, acuérdate de esta palabra y adórale. Dale todos los motivos. Porque ahí es de donde sale la comisión. Es de donde salen los dones del Espíritu para poder servir y ministrar. De ese tiempo en la presencia del Señor. De ese reconocer que no eres nada y es todo, como Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Vamos a ponernos de pie, puedes tocar una música suave. 2 o 3 minutos, aunque sea en silencio, porque no da tiempo. Porque dentro de esos 2 o 3 minutos hay quienes están 15. Pero no, háblale, Señor. Señor, háblale al Espíritu. Es que te necesito, Señor, hasta para adorar. Para adorar en espíritu y en verdad. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, gracias, Señor. Tú sabes cómo ese día me impactó esa palabra y cómo yo he podido compartirla. Gracias, Jesús, porque el abismo sigue siendo real, sigue existiendo, pero tú has abierto un camino a través de tu sacrificio, que ha salvado ese abismo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tu iglesia te adora, Señor. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te da gracias. Porque todo lo hiciste por amor. Lo hiciste porque quisiste. Lo hiciste, Señor, y nos lo regalas por gracia. Por fe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede el hombre presentarse delante del Santo con ese abismo y encima creer que tiene derecho a nada?
Oh Señor, y se presenta con obras justas delante de ti. No hay nada. Nos presentamos, Señor, reconociendo el abismo, reconociendo lo que somos y lo que tú eres, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. Queremos poder adorarte aquí como tú te mereces. Pero sin ti no podemos. Sabemos que nuestra adoración allí será maravillosa. Te adoramos y estamos enamorados y te veremos como eres, Señor. Pero queremos adorarte aquí. Queremos poder caer como tus discípulos. Queremos poder caer como Juan cuando te vio tan glorioso, con ese cabello, con esos ojos de fuego, con esa voz que quebranta. Queremos, Señor. Y no sabemos más, pero te adoramos, Señor. Te adoramos desde nuestra debilidad, desde nuestra ignorancia. Gracias, Señor. Bendice y haz de esta iglesia una iglesia adoradora, una iglesia que sienta tu presencia, una iglesia a la que tú puedas comisionar con dones de tu espíritu, con ministerios, Señor, no con la fuerza del hombre, como dijo tu siervo. No he sido yo, ha sido la gracia, ha sido el Espíritu de Jesús, el que dentro de mí me ha empujado. Jesús sigue trabajando a través de los suyos, desde dentro de los suyos. Somos de Jesús, no somos nuestros. Que Él pueda en nosotros. Gracias, Señor, te adoro, te adoro. Gracias, Señor, por tu iglesia muy amada, por la que diste tu vida. Te pedimos por los que aún no son, tráelos, Señor, ayúdanos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser esos que traen a otros, por los que tú ya oraste, Señor, por esos que también los discípulos los traerán. Ayúdanos, Señor, a ser los que recogen con tu espíritu. Gracias, Padre, por esta mañana de gloria. Por esta mañana donde has querido que los quebrantados te traigan. Por esta mañana que has honrado a tu siervo. Por esta mañana que nos llevas a la adoración delante del Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.